mundo, recibido arriba en gloria. El apóstol Pablo no se detiene en su propósito de revelarnos la verdad para la iglesia y quiere adentrarnos aún más en los detalles que hacen a este misterio de la piedad algo incuestionablemente, indiscutiblemente, sin conflicto ninguno, grande. Detalles que tienen que ver con la gloria del Señor Jesucristo y su iglesia. En los capítulos anteriores, capítulo 1 y capítulo 2, el apóstol Pablo, lo vimos en ocasión anterior, ha venido advirtiendo a los cristianos acerca de las doctrinas falsas, los falsos maestros, la oración en la iglesia, el orden en el culto, el comportamiento de los hombres y de las mujeres que asisten y participan en el culto. Y en el capítulo 3, el apóstol Pablo inicia hablando al respecto de los ancianos y diáconos, aquellos que dirigen en la iglesia, y las características personales y espirituales que deben adornar a quienes dirigen en la iglesia local de Dios. Ahora, en este párrafo central de la carta, el capítulo 3 y los versos del 14 al 16, el apóstol procede a explicar por qué es tan necesario que conozcamos estos temas y otros más, que lo va a seguir desarrollando, que se van a tratar en la carta, y sobre todo, cómo el conocimiento de ellos, para que sepas, dice el apóstol, para que sepas cómo debes conducirte, deben afectar toda nuestra manera de conducirnos. Cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. En el verso 15 vimos al apóstol Pablo destacar la importancia y la grandeza de la iglesia, de la asamblea local. Grandeza que proviene de su naturaleza divina. El apóstol Pablo la define como la casa de Dios y la iglesia del Dios viviente, o sea, la casa o familia de Dios. El apóstol no está dirigiendo sus enseñanzas, esto te escribo, a cualquier casa, a cualquier familia o a cualquier grupo de personas. Están dirigidas a una institución que no es de creación humana, por lo que no podemos pensar en ella, en usar en ella métodos humanos, estrategias humanas, para ya sea organizarla o dirigirla. La iglesia es de creación total y absolutamente divina, por lo que también, igualmente, todo lo que concierne a ella ya ha sido previsto, ya ha sido ordenado por Dios, su creador. Es la casa de Dios, la familia de Dios. Más aún, nos dice el apóstol, es la iglesia del único y verdadero Dios viviente. No es un Dios muerto como lo era y como lo son todos los ídolos en aquella oportunidad, Artemisa o Diana, que era la que tenía el templo más grande en la ciudad de Éfeso. No un Dios muerto, sino un Dios que sí sabe, que sí interviene, que ha dado ordenanzas muy específicas para su iglesia. Por su misión también divina. La iglesia es gloriosa, grandiosa, importante, por la misión que también le ha otorgado el Señor, divinamente otorgada. La iglesia es el pedestal y fundamento, es decir, columna y baluarte, escogidos por Dios para exhibir y demostrar con bases bien sólidas su verdad, la verdad de Dios.
Es decir, que la iglesia es el cimiento y la columna que sostiene firmemente en alto la verdad de Dios, que a su vez es el mensaje del Evangelio y toda la doctrina correcta, es decir, la sana doctrina que la fe cristiana comunica al mundo. Entonces, hermanos, se sobreentiende que la buena marcha de la iglesia, es decir, cómo se conduce ella, o sea, cómo se conduce cada cristiano en ella, es sumamente importante, porque Dios vive en ella, es su única morada en esta dispensación en la tierra, y también porque ella tiene la gran tarea, la gran misión de sostener en alto las verdades de Dios para que todo el mundo la vea y aprenda de Él y de Jesucristo a través de lo que la misma iglesia vive. La gente no lee la palabra de Dios, la gente nos lee a nosotros. Lo que las personas de fuera comienzan a conocer de Dios depende de lo que ven a través de la vida que vivimos todos y cada uno de los miembros de cada iglesia local, de la iglesia en sentido general, pero muy específicamente de lo que vivimos cada uno de nosotros que formamos parte de nuestra iglesia local. Es por ello, hermanos, que es imprescindible que tanto Timoteo como igual todos los que compartimos una igual responsabilidad, nos conduzcamos bien en nuestro ministerio, de tal modo que la congregación que ha sido puesta bajo nuestro cuidado no caiga en doctrinas de error que socaven el fundamento, ni en conductas que perjudiquen su testimonio en el mundo. Recordemos la importancia del tabernáculo en el desierto y también del templo de los judíos construidos por Salomón en el Antiguo Testamento. Eran la morada de Dios en esa dispensación y el lugar santo donde se manifestaba la Shekinah, la presencia, la misma presencia de Dios. Todo lo que hicieran en ese lugar tenía que reflejar fielmente las características de Jehová, es decir, su santidad, su pureza, su unidad, su justicia, su gracia, su misericordia y mucho más. De igual manera, hermanos, la vida del cuerpo de Cristo, la iglesia, la morada de Dios en la tierra en esta dispensación, tiene que manifestar al mundo las mismas virtudes divinas de su dueño, su santidad, su unidad, su amor, su pureza, su gracia, su justicia, su misericordia. Sed santos, nos dice nuestro Dios, porque yo soy santo. Cada detalle que pueda afectar a la iglesia es importante y no debe en ninguna manera descuidarse. El cuidado de la sana doctrina. Timoteo tenía que darle una orden a los falsos maestros, o sea, no podía negociar con ellos de que desistieran en enseñar diferente doctrina. No podía sentarse a tratar de mediar con ellos, no. El apóstol Pablo es tajante, cortante, tiene que mandarlos a callar y si es necesario sacarlos. El cuidado del orden en el culto de adoración de la congregación. Todo lo que tiene que ver con él. La oración, es decir, todos los tipos de oración. ¿Por quiénes tenemos que orar? ¿Quiénes deben orar? ¿Cómo deben orar? La enseñanza y por quiénes también tiene que ser impartida en la iglesia de Dios. El cuidado de sus dirigentes y las cualidades que los deben adornar. Porque todo ello afecta a la iglesia
que pertenece a Dios, a la casa donde Él mora. Recordemos de nuevo, hermanos, que Pablo no está hablando del edificio, de estas 4 paredes, sino de la congregación y las vidas de los creyentes que la conforman. Cuando los cristianos, hermanos, se tambalean en cuanto a la doctrina, cuando no muestran santidad en su vida, cuando tienen iras y contiendas, hay conflictos entre ellos, cuando muestran un espíritu de rebeldía, cuando sus dirigentes no manifiestan el fruto del Espíritu y no administran con madurez y sabiduría espiritual la congregación, entonces la base de la columna, que es la iglesia, se debilita y el mundo no ve a Dios con claridad y no escucha bien, indudablemente que no, el mensaje contenido en el Evangelio. Y vimos que al llegar el apóstol Pablo al versículo 16, hay un aparente cambio en el pensamiento de este versículo. El apóstol pasa aquí, en el verso 16, de la grandeza y prominencia de la iglesia local, o sea, en el versículo 15, a la grandeza y prominencia del misterio de la piedad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. En este versículo 16, el apóstol nos dice que estamos frente a un indiscutiblemente grande misterio. Pablo nos ha revelado otros misterios, pero este es el único en que utiliza una palabra griega que solo aparece aquí en el Nuevo Testamento, y la palabra es homologomenos, que significa literalmente confesadamente, por confesión general. Es como si dijese, se tiene que confesar que este misterio de piedad o de la piedad es grande en verdad. Es una cosa fuera de toda duda. Un Señor y Salvador Jesucristo. Lo cual hace en esta segunda parte del versículo 16. Porque la gloria de la iglesia en ninguna manera existiría sin la gloria de Cristo. Él es la fuente divina de todo lo que puede llamarse piedad en el hombre. Así que esta revelación ahora sobre el Señor Jesucristo parece estar conectada, y no solamente que parece, sino que está conectada a la declaración anterior sobre la iglesia a través del uso de la conjunción copulativa y. Dice, e indiscutiblemente, o sea, pasa de la gloria de la iglesia, en el verso 16 comienza, en indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Se usa y todos sabemos por regla gramatical, que la I cambia por una donde la palabra que le continúa comienza con I. Entonces, no puede decir I indiscutiblemente, sino pero es I. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es decir, que hay dos declaraciones que están conectadas por esta conjunción copulativa I. La anterior con relación a la iglesia y ahora esta nueva en relación con el Señor Jesucristo. Los comentarios dispensacionalistas, que toman muy en cuenta precisamente el contexto, están casi todos de acuerdo en que el vínculo entre ambas declaraciones encuentra solución igualando el misterio de la piedad del verso 16 con la verdad de la cual la iglesia es columna y baluarte del verso 15. Es decir, que el misterio de la piedad es la misma verdad que la iglesia
levanta en alto, porque es su columna que sostiene, o sea, le da soporte, porque es baluarte, su base, su fundamento. Con esta interpretación, el misterio de la piedad consiste en la verdad respecto del Señor Jesucristo, tal como se expresa en las 6 frases del himno que encontramos, porque es un himno, en la parte que continúa de este verso 16, donde dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, y si sus Biblias se parecen a la mía, ustedes van a tener que ver que hay 2 puntos, entonces hay como un himno, o sea, en la Biblia mía está 6, dividido en 6 párrafos, quizás también así aparece en la de ustedes. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hay 6 declaraciones aquí y todas y cada una de ellas giran alrededor de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, la verdad de su encarnación, con la que inicia precisamente este himno, que va aportando en su desarrollo las pruebas que avalan a la misma. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Prácticamente todos los eruditos de las Escrituras dicen que Pablo está citando aquí un himno antiguo, muy antiguo, que se cantaba en la iglesia primitiva. Y ciertamente su métrica, es decir, la modelación de este poema, en su lengua griega original, nos presenta una especie de poesía. Y la expresión comienza no con Dios, sino Él fue manifestado en carne, fue justificado en espíritu, fue visto por los ángeles, fue proclamado entre los gentiles, fue creído en el mundo, fue recibido arriba en gloria. ¿Por qué este misterio de la piedad alcanza la categoría de indiscutiblemente grande? ¿Qué tiene él que lo eleva sobre los otros misterios revelados por el apóstol y los profetas del Nuevo Testamento en el Evangelio? Es Pablo quien nos revela que si hay un misterio grande en verdad y que no admite ninguna discusión porque es indiscutiblemente grande, es decir, todo el mundo lo confiesa, aún los seres angelicales, como vemos en Lucas capítulo 2, versos 13 y 14, donde un texto que usamos mucho para los tiempos de Navidad, dice, y repentinamente, hablando del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo cuando nació, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Todo el mundo lo confiesa, inclusive los seres angelicales. Y este misterio es el misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Aunque la Reina Valera y otras traducciones dicen Dios fue manifestado, muchas versiones más actualizadas no dicen Dios, sino algo como el que fue o quien fue manifestado en carne. En cualquier caso, es una clara referencia al Señor Jesucristo, quien manifestó a la humanidad entera en su encarnación al Dios invisible. Dios es invisible y el Señor Jesucristo es quien hace precisamente visible a Dios.
Respecto a la grandeza de este evento, es decir, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, grandes escritores y comentaristas de la Biblia han hablado. Podríamos citar, por ejemplo, a Thomas Watson, un predicador puritano inglés del siglo XVI, quien hablando sobre esto escribe de la siguiente manera, y cito: «He ahí un sagrado enigma o paradoja, Dios manifestado en la carne, que el hombre se ha hecho a la imagen de Dios fue una maravilla, pero que Dios fuese hecho a la imagen del hombre es una más grande maravilla. Que el anciano de día llore en una cuna, que aquel que gobierna las estrellas mame de un pecho, que una virgen concibiera, que Cristo sea formado en una mujer y de aquella mujer, la cual Él mismo creó, que la rama pueda sostener a la vid, que la madre sea más joven que el niño que lleva, y ese niño en el vientre más grande que la madre, que la naturaleza humana no sea Dios, sin embargo, una con Dios. Esto no fue solo mirium, del latín maravilloso, sino también miraculum, del latín milagroso. Cristo, tomando carne, es un misterio que nunca entenderemos completamente hasta que lleguemos al cielo, cuando nuestra luz será clara, así como nuestro amor perfecto», decía este hermano. Matthew Henry, quizás muchos de ustedes lo conocen, expositor y autor de comentarios de la Biblia del siglo XVIII, o sea, lo conocen por sus comentarios sobre toda la Biblia, dice al respecto de esto también: «El misterio de la encarnación de Cristo ha de ser adorado, no curioseado. Si no conocemos el camino del Espíritu en la formación de las personas comunes, ni cómo los huesos son formados en el vientre de aquella que esté embarazada, mucho menos conoceremos cómo el bendito Jesús fue formado en el vientre de la bendita Virgen. Cuando David admiraba cómo él mismo fue creado en secreto y entretejido, esto lo vemos en el Salmo 139, versos 13 al 16, quizás él hablaba en espíritu de la encarnación de Cristo». Es decir, hermanos, que la doctrina de la encarnación es y ha sido central, distintiva y dominante en el movimiento cristiano a lo largo de los siglos. Ella es el corazón y el centro del cristianismo verdadero, y también la clave para poder identificarlo, es decir, diferenciarlo, el falso del verdadero. En 1 Juan, vamos allá, capítulo 4, el apóstol Juan, 1 Juan capítulo 4, nos dice lo siguiente: versículo 1, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es
el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Juan está tratando aquí el problema que confrontaba a la iglesia, precisamente con los falsos maestros gnósticos, quienes negaban precisamente a la humanidad de Cristo o la deidad del Señor Jesús. Ellos decían que en la carne no podía contener lo divino, o sea, la carne era mala, pero el espíritu era bueno, o sea, no podía Dios haberse vuelto carne porque no podía ir, o sea, habitar en carne que era mala, que su naturaleza era mala. Y en esto de probar a los espíritus, que vemos en el versículo 1 que nos dice el apóstol Juan, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, y considerar su confesión respecto de Cristo, en el verso 2, en esto conocer el Espíritu de Dios, todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo el espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. En Juan está tratando sobre la prueba doctrinal mediante la cual el cristiano puede identificar si el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, no es que está Juan diciéndonos aquí que hagamos una especie de exorcismo o que estamos hablando está hablando como de identificar los espíritus o sacar los espíritus, demonios. Juan está diciendo, no, confirmen si es el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, el que está guiando a ese maestro por la doctrina que trae, o si es el espíritu de Satanás el que está controlando a ese individuo. O sea, a eso es lo que el apóstol Pablo llama de probar los espíritus, es decir, a los maestros. Él se está refiriendo a los falsos maestros, que una forma de identificar si verdaderamente son de Dios, es decir, que tienen a Dios como su fuente de doctrina, o sea, nos cuenta de si son falsos, confrontando su enseñanza con la sana doctrina, la palabra de Dios que tenemos a nuestro alcance y que podemos fácilmente, si es que meditamos en ella, identificarlo a través de ella. Si su fuente es la doctrina sana, y también lo podemos identificar por su conducta. Es posible que digan que sí, que el Señor Jesucristo ha venido en carne. Para esa época era fácil identificarlo porque los gnósticos y las corrientes que seguían ese mismo tipo de filosofía no negaban categóricamente al Señor Jesucristo en una forma o en otra, o su humanidad o su divinidad. Y si llegaban a darle algo de divinidad, lo ponían como un ser superior a los humanos, pero inferior a lo divino. O sea, minimizaban, disminuían la gloria del Señor Jesucristo. En nuestro tiempo han surgido muchas corrientes, también religiosas y doctrinales, que se presentan como verdaderas y confunden a muchos cristianos, y peor aún, algunas de ellas han nacido dentro de la congregación, crecen y se han reproducido en ella con tal éxito que lamentablemente muy pocos son capaces ya de distinguirlas. El cristiano necesariamente tiene que ejercitarse en el discernimiento espiritual para poder diferenciar desde un punto de vista bíblico y doctrinal lo verdadero de lo falso que pudiese estar siendo enseñado en cualquier congregación hoy en día, teniendo en cuenta elementos esenciales de la fe, como es la encarnación
de nuestro Señor Jesucristo. Jesús era completamente Dios, la segunda persona de la Trinidad, tal como lo expresa el apóstol en Colosenses capítulo 2 y verso 9. Colosenses capítulo 2, verso 9, nos dice allí el apóstol también, porque en él, versículo 8 para que tomemos la idea, mirad que nadie os engañe por medio, volvemos a la misma situación, o sea, los falsos maestros, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo, en su propósito constante de llevar a sus lectores a mirar siempre al Señor Jesucristo, nos da aquí uno de los más sublimes e inequívocos versículos acerca de la deidad del Señor Jesucristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Podemos observar que por parte del apóstol hay una intención de acumular evidencias acerca del hecho de que Cristo es plenamente Dios. El antecedente de en Él, porque en Él, es Cristo, que vemos del verso anterior, del versículo 8. En quien habita, literalmente, se aloja permanentemente, permanecen, está en todo tiempo presente, lo que significa que ahora también, toda la plenitud, y plenitud viene del griego pleuroma, que significa aquello de lo que algo está lleno, toda la plenitud de la deidad, de todos los elementos esenciales de la deidad. El adjetivo toda es un adjetivo absoluto, no admite falta alguna, no significa solamente los rasgos de la deidad, sino toda la naturaleza misma de Dios. En el Señor Jesucristo habita toda, absolutamente toda, es lo que Pablo está tratando de reafirmar, la plenitud, él lo llena completamente de la deidad. Es la naturaleza misma de Dios. Eso lo trabaja con más detalles desde el capítulo 1, verso 19, y así también como vemos en el capítulo 2. Y es también genuinamente humano. Es absolutamente Dios, pero es también absolutamente hombre, corporalmente. En el Señor Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad, corporalmente. Eso significa en carne humana, no figurativamente, sino sustancial o personalmente, por la más estrecha unión, tal como la que existe entre el alma que habita en un cuerpo. De modo que lo humano y lo divino coexisten en una sola persona, la persona de Jesucristo. El docetismo, es decir, las corrientes que niegan al Señor Jesucristo, decía que Él solo parecía ser un hombre. El gnosticismo recalcaba que la deidad estaba repartida entre varios seres,
y uno de los cuales era Jesucristo. Pero Pablo dice que Jesucristo es Dios encarnado, que en Cristo está toda la plenitud de los atributos de la deidad. La divinidad habita realmente en el Señor corporalmente. El verdadero conocimiento, o gnosis, de donde viene el nombre de gnósticos, es el Señor Jesucristo. No hay revelación más completa ni más comprensiva de Dios que el Señor Jesucristo. Para Pablo, Cristo no es un miembro de un orden de seres superiores a los hombres, pero inferior a Dios, como decían los gnósticos y otros similares, la ciencia cristiana, Testigos de Jehová, Unity, Teosofía, Mormones. Jesucristo es Dios manifestado en carne, que es lo que declara también este himno. Ante un evento extraordinario como este, la insondable, maravillosa realidad, verdad de la encarnación, solo podemos, hermanos, con corazones llenos de gratitud, alabar a nuestro Dios. Y qué bueno, hermanos, es contar para ellos con himnos teológicamente correctos, tal como este himno. Este es un himno que el apóstol Pablo está usando aquí en esta carta a Timoteo, un himno teológicamente correcto. O sea, un himno puede o debe servir también para enseñar teología. Este himno está enseñando, nos está enseñando, y es el propósito del apóstol al usarlo, pura teología. O sea, nos está revelando verdades referentes a nuestro Dios. Y recuerdo que nuestro hermano Franklin publicó algunas meditaciones, precisamente que hablan, si todavía lo pueden conseguir en el chat de la congregación, hablan al respecto de los himnos, la importancia de los himnos. Meditaciones escritas por nuestro hermano ya con el Señor, A.W. Tozer, como por ejemplo la que dice Canciones para Vivir. No sé si ustedes la pudieron leer. Dice este hermano, tomando como base a Colosenses 3:16, que dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Dice el hermano, a veces nuestro corazón es extrañamente terco y no se ablanda ni se vuelve tierno, sin importar cuánto oremos. En esos momentos, a menudo se descubre que la lectura o el canto de un buen himno derretirá el hielo y hará que fluyan los afectos internos. Ese es uno de los usos del himnario. Las emociones humanas son curiosas y difíciles de despertar, y siempre existe el peligro de que se despierten por los medios equivocados y por las razones equivocadas. El corazón humano es como una orquesta, y es importante que cuando el alma comience a tocar sus melodías, un David, o un Bernardo, o un Watt, o un Wesley, compositores de muchos y de los himnos, de los grandes himnos que cantamos, estén en el podio, es decir, que estemos cantando himnos compuestos por estos grandes hombres de Dios y compositores, que sean ellos los que estén inspirando a través de sus hermosos himnos
nuestras alabanzas al Señor. La devoción constante al himnario garantizará este feliz evento. Y a la inversa, protegerá el corazón de ser guiado por malvados directores. Hay muchas canciones cristianas que andan por ahí, no voy a decir que todas, pero una gran cantidad de ellas. Que óigame, si ustedes la toman y le quitan la música y toman la letra, porque eso es lo que está el apóstol Pablo aquí haciendo. No sabemos cómo lo cantaban, cuál era la música de este himno, pero el apóstol Pablo puede tomar las letras pura y simplemente de este himno y dar una enseñanza teológica con él. Y usted puede, y es un buen ejercicio que debemos hacer, coja cualquiera de esas canciones que usted a lo mejor son de su favorita, ojalá que no, y haga un análisis teológico de ellas. Vea si verdaderamente lo que dicen las letras, olvídese de la música, porque ahora todo lo resolvemos con la música. Si tiene un buen ritmo, ¿verdad? Si engancha una frase cómoda y que, ¿tú me entiendes?, despierte nuestro interés, bueno, pues uno cae en el gancho. No, tome las letras pura y simplemente y analícelas teológicamente, a ver si verdaderamente glorifican el nombre de nuestro Dios. Si no son letras que usted podría perfectamente aplicar a cualquier otra cosa que no sea Dios, a un novio, un querido, una querida, un amante, o si están simplemente apuntando hacia el amor, pura y simplemente. ¿Qué tipo de amor? Esa es la coletilla en lamentablemente en la mayoría de las canciones cristianas. No saben hablar de las virtudes de Dios, que adornan a nuestro Dios como este hermoso himno. Que no sean esos malvados directores, hermanos, los que estén guiando su alabanza, su corazón en alabanza al Señor. Todo cristiano debería tener junto a su Biblia una copia de algún himnario estándar. Una copia no, tenga su himnario, nuestro himnario, himnos y cánticos del Evangelio. No lo suelte, vamos a aprendernos la mayor cantidad que nos sea posible de nuestros himnos, de nuestro himnario, doctrinalmente correctos, teológicamente correctos. Tenga junto a su Biblia, deberíamos tener un himnario. Debería leer uno y cantar el otro. Y se sorprenderá y deleitará al descubrir cuánto se parecen. En muchos de nuestros grandes himnos, los poetas cristianos dotados han puesto música a la verdad. Isaac Watts, Charles Wesley y posiblemente por encima de todos los demás pudieron casar el arpa de David con las epístolas de Pablo y darnos doctrinas cantadas, teología estática que deleita mientras ilumina. Así que, hermanos, indudablemente que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado. El Señor Jesucristo fue manifestado. Vamos a continuar viendo más adelante, en nuestra próxima oportunidad, otros párrafos más de este hermoso himno y aprender a través de él las glorias que adornan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el indiscutiblemente grande misterio de la piedad. Que el Señor nos bendiga.
El estudio de esta